Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, estamos en el último episodio de Domina tu clase con éxito. Y, ¿sabes? Estoy emocionadísima, entusiasmada de haber llegado al final del programa. Tienen ya ustedes 4 episodios, casi 8 horas de contenido en promedio, en la que tienen N cantidad de información, pero para que tengan, para cualquier momento del año en el que necesiten explorar y el que quieran hacer algún tipo de evolución en su práctica docente, experimentar, innovar, el estar repensando y repensando en qué está bueno cansarnos y desgastarnos y qué es otras cosas que no vale la pena hacer, y el estar siempre pensando si estamos impactando a los estudiantes. Y fíjense que para este último episodio es un poco distinto. Lo que quería hacer era pues hacer una invitación, una reflexión, un momento en el que podamos sacar diferentes preguntas, provocaciones e ideas sobre el futuro de la educación. Y espero que lo disfruten y espero que se animen a abrir las conversaciones necesarias para incomodar un poco, conversaciones para pensar y repensar qué estamos haciendo en educación. Y para eso, pues te quiero decir que pensar en el futuro es pensar en un espacio neutro, un espacio que no está conquistado, un espacio en el que todos los agentes, todos los actores, las intenciones, todo juega, pero podemos encontrar un nuevo tipo de relación, un nuevo tipo de escenario en el que favorezcamos lo más importante. Y ahí entonces te invito a pensar en el futuro como eso, como posibilidad. En el futuro como un espacio donde lo que creíamos que no era posible sí puede existir. Y cualquier persona que ahorita te hable del futuro de la educación y te quiera predecir cómo será, pues creo que es muy peligroso y deberías alejarte lentamente, porque lo que necesitamos es más que respuestas, necesitamos preguntas y necesitamos ponernos a investigar y experimentar y abrir la discusión. Y para eso quiero retomar lo más importante que hemos platicado dentro del programa y que lo hemos estado hablando y hablando dentro de los episodios anteriores, es que esa educación, la educación que va a la esencia, la educación transformadora, esa educación es la que se basa en el encuentro, en la relación entre uno y otro, en donde el que juega de estudiante con los otros estudiantes, con el docente, con todos los diferentes actores que se encuentran en su camino, esas relaciones, esos diálogos, eso que realmente se te imprime, que te cala hasta los huesos, ese conflicto, esa provocación, ese a veces no saber, ese cuestionamiento, esa sacudida, ese descolocar que el otro me causa, esa posibilidad de sentirme en un espacio seguro, pero que sé que me estás provocando a pensar más allá, a sentir más allá, a realmente encontrar otro espacio para mi pensamiento y otro lugar donde puedo seguir creciendo y desarrollándome. Eso me parece que es la esencia de la educación. Y ahí es donde todo juega. Y todo lo demás me parece que son espejitos. Todo lo demás que no, ahorita no estemos en este momento de crisis protegiendo y cuidando las relaciones humanas, el cuidado, la amabilidad, la pertenencia, la forma de estar con el otro, de encontrar esas maneras de pensar críticamente juntos y esa manera de sentir juntos, de sentir también compasión y de sentir también la posibilidad de escucharnos y de poder entablar una capacidad de análisis de las ideas y de ir descubriendo y explorando este mundo y todo lo que hay. Entonces, si no es eso, entonces no sé qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con la educación y a qué le estamos dedicando el tiempo? Entonces, esa es mi primera provocación al pensar en el futuro de la educación. Si eso que están proponiendo o esa innovación nos apoya a ir manteniendo esta esencia. ¿Y sabes qué? Si nos pudiéramos poner todos de acuerdo en que eso es lo más importante, si podemos llegar a un consenso y conciliar
ciertos puntos fundamentales de partida. Entonces creo que deberíamos de ahí dejar ser, dejar libertad a los docentes, dejar libertad a las organizaciones de generar experimentos, documentaciones, investigaciones y probar diferentes formas de acercarse a esa educación poderosa. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces la educación que estamos jugando simplemente mantiene el orden social establecido. Y a veces lo que necesitamos es sacudirla. Y yo te diría, entonces tal vez la educación siempre tiene que estar en crisis. Y está bien que siempre esté en crisis, porque las necesidades sociales cambian todo el tiempo. El universo de cada persona en su singularidad es totalmente complejo y completo en sí mismo, que nunca podríamos decir que la educación está acabada, está completa, que tiene todo lo que necesitan todos. Entonces, si algo cambia, la educación cambia y eso implica crisis. Y crisis en el sentido de oportunidad de transformación, de aprovechar la sacudida para siempre estar buscando algo mejor. Entonces, yo te diría, empecemos con esa primera idea de provocación. ¿Qué tenemos que hacer para conciliar la esencia de la educación? ¿Y qué tenemos que hacer para dejarnos de estar sintiendo mal por estar en crisis y sintiendo que algo nos falta o que estamos haciendo algo mal porque estamos en crisis, sino aceptar que la educación que dinamiza, la educación que provoca, la educación que busca una verdadera transformación social, esa educación siempre va a generar algún tipo de conflicto. Pero si estamos buscando siempre respetar el fundamento de la educación y su esencia, entonces vamos a estar bien, va a salir bien y encontraremos siempre nuevos recursos para poder con la siguiente crisis. Entonces, creo que lo que estamos encontrando es una posibilidad enorme de repensar lo que estamos haciendo y así imaginar otras posibilidades. Pienso también que si la educación del futuro y la educación del presente fuera transformada pensando en que todos los que participamos en esa relación educativa somos aprendices, creo que sería diferente. O sea, si partimos por decir, el profesor no lo sabe todo, no importa quién sea el que se pare frente ahí, no importa si haya estudiado en cantidad de doctorados y postdoctorados, no importa si su investigación lleve muchísimos años, no sabe todo de todo. Entonces, si empezamos pensando que el otro es un ser humano igual de aprendiz que yo, y eso le dedicáramos suficiente tiempo en cualquier institución u organización a conversarlo, a trabajarlo, a hacerlo explícito, entonces creo que nos pondríamos en otro nivel de acercamiento y de acompañamiento que abre otras oportunidades. Porque yo te diría, a veces tenemos muchas ganas o mucha aceleración por entrar al contenido, mucho ímpetu por encontrar la forma de ir trabajando cada uno de los temas dentro del programa, de lograr los proyectos, de llegar bien al examen, de cumplir con X requisito. Pero imagínate si le dedicáramos suficiente tiempo, el que sea necesario, para cambiar esas mentalidades y esos paradigmas y empezar a entender qué significa aprender a aprender, qué significa para el docente como para el estudiante ser aprendices, qué significa eso en los métodos, en las técnicas, en las formas de relacionarse, en el día a día, en la manera en cómo trabajamos. Entonces creo que podríamos también encontrar otras maneras de esa autonomía, de tener una posibilidad de que sea autodirigido el aprendizaje y un espacio de mayor humildad, de mayor sencillez, de mayor acceso, espacio, aire a
que podamos encontrar proyectos en común, nuevas ideas a explorar, que nos salgamos de lo establecido y de ese programa y de esas fronteras para tal vez entonces empezar a hacer otros proyectos que no solamente nos ayudan a cumplir con ciertos objetivos de aprendizaje, sino que también salen más allá a lo que ni habíamos considerado, a lo desconocido. Pero no podríamos hacer eso sin una mentalidad de principiantes, sin decir, bueno, no lo sé, pero vamos juntos y yo te guío, yo te ayudo a diseñar esta solución o lo trabajamos. Por ejemplo, hay un proyecto bien interesante en el que se les dan fondos de dinero a equipos de profesores con estudiantes para que decidan ellos algún proyecto y lo saquen adelante. Eso es interesante. Es decir, podemos crear otro tipo de relaciones en la medida en que nos sintamos parte de algo que está inacabado porque todos somos carentes. Entonces, otra provocación es exactamente eso, pensar no en el estudiante como el que llega contigo porque carece de algo que tú se lo vas a dar, sino entender al estudiante como alguien que ya es por sí completo, redondito, no le hace falta nada, más bien lo que hacemos es provocar y sacudir para que vaya encontrando otros caminos y otras ideas y otras formas que lo hagan seguirse transformando y creciendo, pero eso no significa que esté incompleto. Y esa idea me gusta, pensar que ni el maestro ni el estudiante están necesitados de algo que el otro le da, sino que todos somos carentes y entonces en ese espacio de libertad y de opción, entonces ahí podemos encontrarnos y de ahí aprender juntos. ¿Qué opinas? Creo que en este momento de la historia necesitamos también aceptar que hay en los antecedentes grandes victorias, que hemos ido avanzando y que la educación que tenemos ahora tiene sus logros, tiene sus ventajas. Y el que piensa que la crisis es porque todo está mal o que todo tiene que cambiar y todo tiene que ser totalmente distinto, entonces creo que no está viendo la amplitud de lo que significa educar y lo que significa aprender. Entonces yo te diría, hay que celebrar las cosas que salen bien, hay que encontrar esas buenas prácticas y las cosas que todos los días nos esforzamos y que funcionan, y entonces saber que esas son nuestras fortalezas y que de ahí podemos anclar muchísimas nuevas posibilidades. Ahora, yo te diría, vamos a pensar en este futuro también como un espacio en el que nos encontramos todos los que participamos en la relación educativa, que todos nos encontramos como aprendices. Es decir, que podemos pensar que el estudiante ya llega con nosotros completito, redondo, no llega carente de algo o vacío de algo que nosotros tenemos que llenar, sino que estamos juntos en este espacio en el que estamos dispuestos a aprender y en el que hay una autonomía y una responsabilidad que se comparte. Entonces, si pensamos que no es que el profesor lo sepa todo y el alumno le falta algo, sino que todos somos carentes y que nadie sabe todo, pero que aún así cada quien es completo, está redondito, cada quien en su universo y en su singularidad no le falta nada. Entonces, si pensamos así a quien se acerca con nosotros en un momento educativo, entonces es muy distinto porque estás viendo al otro en su humanidad completa y dices, juntos vamos a aprender algo y lo vamos a descubrir, lo vamos a explorar y lo vamos a analizar y cuestionar y vamos a ver a qué caminos nos lleva. Y entonces eso es un trabajo duro, pero es un trabajo gratificante. Yo te diría, yo sé que hay N cantidad de profesores y de estudiantes que no han tenido una voz y que no han podido expresarse y que no han encontrado una salida a su talento. Pero tú lo has visto, seguro has notado en cada una de tus sesiones estudiantes que quieres que florezcan, que quieres que salga todo su talento que tienen ahí escondido y que solamente necesitan encontrar ese medio o ese canal.
Entonces, yo diría que es un gran trabajo el buscar cómo hacer visible el talento del otro y que en un espacio seguro, en donde todos somos principiantes o con esa actitud, podemos entonces darle cabida a cualquiera. ¿Se acuerdan? Pisos bajos, techos altos y paredes anchas. La posibilidad de que todos caben porque todos somos aprendices, pero a nadie le hace falta nada y nadie es menos que el otro. Entonces, me encantaría pensar un futuro en que eso sucede. ¿Ustedes qué opinan? Creo que un componente principal para pensar el futuro de la educación es la imaginación. La imaginación de poder idear y de imaginar que las cosas pueden ser distintas, creo que es el inicio de cualquier aventura. Si podemos imaginarlo, podemos crearlo. Y es un privilegio tener esa capacidad, porque si tú puedes imaginar otros proyectos en el aula, si ahorita se te ocurren otras formas en las que tu institución o tu empresa puedan ser distintas, entonces tienes la posibilidad de hacerlo y de llevarlo a la práctica, de implementarlo. Y hay personas que no pueden hacer eso porque sus necesidades básicas no están cubiertas y tienen la incertidumbre metida hasta las entrañas. Y entonces no puedes imaginar que el futuro puede ser distinto. Por eso es tan importante tomarlo con toda la seriedad y toda la responsabilidad, que si tenemos la capacidad de ver que las cosas pueden cambiar, entonces el siguiente paso es actuar. Y ahí es donde se pone la cosa interesante. Pero yo te diría, cuando podemos atrevernos a imaginar y que nos entusiasme pensar otro futuro, es lo primero para cohesionar a los grupos y a los diferentes actores e ir y construir esa visión. Porque el futuro no está dicho, el futuro no está predicho por nadie. Si nosotros logramos encontrar ese espacio común, entonces podemos dirigirnos a eso y construirlo de aquí en adelante. Entonces, si a mí me preguntaran, ¿yo qué imagino, qué me encantaría estar construyendo y es parte de lo que hago en mi día a día? ¿Qué construir para ese futuro? Ese futuro que me entusiasme, que me sacuda, que yo diga, vale la pena ese trabajo duro. Es pensar un futuro en el que la educación está enfocada y centrada en el aprendizaje autónomo, en la capacidad de que cada uno se adueñe en su autonomía de lo que significa aprender, explorar y descubrir. Entonces me encantaría que hubiera más espacios así, más espacios de creación, de exploración, de descubrimiento, que nos hiciera maravillarnos de la inmensidad de este mundo, de sorprendernos de lo que cabe dentro de cada ser humano y de cada ser vivo, y el poder encontrar en el asombro, en el silencio, como en el buen diálogo, como en la contemplación del arte, como en el poder visualizar y ser testigos de cómo el otro va transformándose y va disfrutando, cómo va también teniendo esos momentos difíciles, pero encontrando la resiliencia y los recursos, y que el que empezó no es el mismo que ves después. Ser parte de esas transformaciones es lo que yo quisiera en educación, que pudiéramos ver que la educación en esa autonomía también implica pensar en la educación desde la comunidad, desde redes cooperativas, redes abiertas, redes donde se comparte y se documenta y se hace para todos la investigación educativa. Porque yo te diría, qué bueno que existen ahora grandes proyectos de educación que están buscando caminos, distintas formas de hacerlo, exactamente esto de lo que estamos platicando, pero de nada sirve que esos proyectos no nos estén ofreciendo, y muchos sí lo están haciendo, pero creo que podríamos retarnos a más, a ofrecer a todos los que nos dedicamos a la educación
esa documentación, esa investigación y el poder compartir realmente a cualquier persona, no solamente en ciertos círculos cerrados o en ciertos lugares, sino que pueda ser algo totalmente abierto con el uso de la tecnología, para que entonces podamos hacer una verdadera socialización de buenas prácticas. Entonces yo te diría, si estamos conciliando el fundamento y ya sabemos cuál es la esencia y nos ponemos de acuerdo en eso, que cada comunidad, que cada región tenga la libertad y la autonomía de ir haciendo esas adecuaciones, esos experimentos, proyectos, ajustes, todo lo que sea necesario para ir construyendo una visión, pero con la responsabilidad y ya casi la obligación de hacer esa investigación y ese compartir para que cualquier otra región, cualquier otra persona pueda aprender de lo que está pasando. Y esa libertad que nos daría pensar en las fronteras y en los muros como algo más maleable, más poroso, no como espacios cerrados, como las aulas, como de 4 paredes, o como estas instituciones totalmente herméticas que no se dejan afectar por el entorno. Entonces yo me imagino más esas escuelas que salen a la calle, que salen a la comunidad y que hay entonces esa interrelación donde nos dejamos afectar y donde nos dejamos acudir, pero por el bien de todos. Y entonces una educación mucho más completa en la forma en cómo convivimos, en la forma en cómo aprendemos y estamos en este mundo. Entonces, pues mi provocación sería, ¿qué tenemos que hacer para generar esas redes en las que podamos poner al centro esa esencia y lo que estamos buscando evolucionar y poder entonces dejarnos afectar e integrar otro tipo de saberes y experiencias, decolonizar lo que está establecido para permitir nuevas opciones y nuevas visiones y nuevas formas y paradigmas de ver la realidad. Lo que pasa en una ciudad no es lo mismo que pasa en una comunidad rural, ni en un pueblo indígena, ni en otro continente, ni en ningún otro lado es lo mismo. Entonces imagínense que pudiéramos con el apoyo de la tecnología compartir todas esas experiencias. Entonces, bueno, eso sería algo que yo estaría buscando al pensar en el futuro. Y otra cosa es que yo buscaría y trataría de promover tecnología que fuera más invisible y tal vez hasta más aburrida. Es decir, no es que necesitemos tener en el aula y en el futuro robots humanoides caminando con nosotros o que estemos en estos escenarios llenos de diferentes aparatos y gadgets por todos lados. Creo que la tecnología que más le funcionaría a la educación es aquella tecnología que no molesta y que no hace cortocircuito con la interacción humana y con las relaciones y con la inventiva y la capacidad de ir siendo flexibles y de humanizando cada parte del proceso. Entonces imagínense que pudiéramos aprovechar el poder de la inteligencia artificial para crear estas redes en las que podamos encontrar más fácil información, que podamos conectarnos con personas que están con esas mismas preguntas en cualquier parte del mundo, que nos ayudaría tal vez a sintetizar grandes cantidades de datos para poder hacer una mejor investigación, que nos ayudara a documentar mejor lo que pasa, que nos ayudara a analizar ciertos datos muy complejos que a veces es muy difícil explicar con los estudiantes. Ahí es donde yo me imagino la mejor tecnología. No me imagino esa escandalosa y esa muy como llena de un poco de espectáculo. Yo preferiría un poco más de la otra, de esa que juega por debajo, pero nos facilita el trabajo. Y pues nada, creo que por ahí va lo que yo imagino y en lo que me gustaría trabajar. ¿Qué es lo que ustedes imaginan? Les quiero decir que cuando empecé a pensar en innovación, lo recuerdo perfectamente, fue
una vez que encontré en la biblioteca de mi casa un libro que se llama La Revolución del Aprendizaje. Y es un libro que escribió un autor neozelandés apellidado Dryden y Janet Vos, que también es una educadora muy reconocida. Escribieron este libro en el 2002, o sea, ya tiene sus años. Y me acuerdo que la primera vez que encontré ese libro, ahí cambió mi perspectiva de lo que estaba yo pensando sobre educación. Y recuerdo mucho, y no se me ha olvidado jamás, una página que hay en el libro en donde habla de que las escuelas se van a convertir en estos centros de recursos comunitarios. Entonces ellos hablaban de las escuelas ya no como un lugar donde estamos divididos por edades o que solamente va a diferentes perfiles de la población en diferentes etapas de la vida, sino más bien como un lugar en el que se encuentra toda la comunidad y tiene todo a su disposición para estudiar, para analizar, para convivir, para crear, para producir, para proponer nuevas ideas, para conocer a otros miembros de la comunidad, para encontrar proyectos productivos, para armar otro tipo de posibilidades, para mejorar la vida de la región. Entonces, cuando leí eso, a mí me hizo el clic. Yo dije, por aquí me encantaría hablar de innovación. Y no sé qué opinan, es una buena provocación. ¿Ustedes cómo imaginan las instituciones educativas y el aprendizaje en el futuro? Me encantaría que lo conversáramos y encontráramos esos puntos en común para empezar a trabajar. Ya lo estamos haciendo, pero vamos a meterle un poco de aceleración, un poco de entusiasmo y de impulso. ¿Qué opinan? Y pensando en los docentes, creo que estamos viviendo una etapa muy convulsa. O sea, no importa si estás de capacitador, si das clases de regularización, de idiomas, si estás a cargo de un grupo en primaria, en cualquier momento en donde estés dando clases, si eres profesor universitario, en cualquier espacio, creo que estamos viviendo otro tipo de exigencia y estamos pidiéndole a todos los profesores, a todos los maestros que se pongan a la altura de la circunstancia. Y a veces me parece que todos los profesores están sintiendo una gran inquietud porque quieres hacer bien tu trabajo, porque sabes lo que está en juego, pero el día solamente tiene unas cuantas horas y tú también tienes mucho trabajo que hacer, ser docente. Es que yo pensaría que en esta etapa que estamos viviendo, con la contingencia encima, creo que debemos redefinir que si de ahora en adelante, los próximos meses, tal vez el próximo año, vamos a estar viviendo grandes cambios, entonces yo digo que tenemos que hacer una pausa en el camino y entonces empezar a actuar de manera proactiva y no reactiva y decir, a ver, ¿qué es lo más importante que como estudiantes y como maestros, todos como aprendices, tenemos que hacer en este año? ¿Qué habilidades serían las más importantes a desarrollar mientras estás viviendo una crisis que no deberíamos ocultarla o hacerla menos? ¿Qué tendríamos que estar enseñando para que no volviéramos a estar en esta situación en la que nos encontramos? ¿Qué podríamos aprovechar de la virtualidad para poder traer a la mesa otro tipo de habilidades digitales y otras posibilidades en las relaciones con los estudiantes? Entonces, creo que necesitamos pensar que esa normalidad que estamos tratando de sostener durante la crisis tal vez no es la mejor opción. Lo que necesitamos tal vez hacer es hacer un programa alternativo de acompañamiento y un programa alternativo de aprendizaje y entonces estar viendo desde el fundamento y la esencia qué necesitamos aprender ahorita. Y con eso, fortalecer tal vez otras habilidades que no podríamos hacerlo tan fácil si no tuviéramos una crisis
en toda nuestra vida. Es decir, ¿qué hacemos para aprovechar esta crisis para generar en todos nosotros esa necesidad de ir resolviendo las cosas más humanas y las que necesitamos cuidar primero? ¿Qué opinas? Creo que para muchos puede ser provocador, pero sí creo que los docentes están a la altura del reto. Lo que necesitamos es dejarlos trabajar y necesitamos habilitarles los recursos, como también detonar su imaginación y que estén con todo para poder ir creando nuevas posibilidades, documentarlas y que todos aprendamos. Me parece que también tenemos que pensar el cambio como que no es un asunto de hacerlo rápido y hacerlo pronto, y no es un asunto de vivirlo en desesperación. Hay una frase que dice: la memoria produce esperanza como la amnesia produce desesperación. Entonces, si nosotros como docentes lo tenemos muy claro, la memoria produce esperanza como la amnesia produce desesperación. Entonces, si nosotros entendemos que en el pasado los cambios han sido lentos y que las victorias, a veces muy pequeñas, se han ido acumulando para lograr otras victorias más importantes y más grandes, entonces la desesperación nos hace daño. La desesperación de pensar que el cambio tiene que ser ya, que tenemos que resolver esta crisis de una vez por todas, o que necesitamos actuar rápidamente y hacerlo y tomar decisiones con esa desesperación, es no entender el pasado, es no entender los diferentes cambios educativos que existen. Entonces, yo te invito ahora, maestro, profesor, que estemos provocando nuevas opciones para el próximo año, que estemos provocando y diciendo, a ver, esto que voy a dedicarle tiempo va a elevar el análisis y el razonamiento de mis estudiantes. Este contenido va a resonar ahorita con sus emociones y con lo que están viviendo. Esto es importante para lo que vivimos y los próximos años. ¿Qué es aquello que nos podríamos enfocar ahora pensando en ese aprendizaje transformacional para que a la siguiente crisis estemos más preparados y tal vez podamos reducir y mitigar cualquier otro tipo de riesgo que venga en el futuro? ¿Qué podemos hacer ahorita más que enfocarnos en lo esencial y lo fundamental, que es lo que nos ha enseñado esta contingencia? Así que con esta crisis enfrente de nosotros, yo te diría, el docente tiene todo mientras no se desespere y esté lleno de esperanza. Y tiene todo mientras encuentre su voz y su forma de expresarlo. Entonces, yo apoyo cualquier presente y cualquier futuro donde los docentes tengan suficiente voz y suficientes manos y suficientes recursos para trabajar. ¿Y sabes qué? Creo que en estos momentos de crisis en la que estamos viviendo ahora, el rol del maestro es ser aire, es dar aire, es ayudar a que los estudiantes fluyan y encuentren su voz en un momento crítico. Es dar aire para que quepan otras oportunidades de aprendizaje. Es dar aire a tal vez otros colegas que están cansados, que están agotados. Es dar aire a repensar a lo que le estamos dedicando el tiempo y definir contenidos que ayuden a los estudiantes y a nosotros mismos a navegar este mar de complejidad. Yo te diría que el cambio nunca es fácil. Alec Baldwin decía que no todo lo que puede ser cambiado será así, pero no lo sabremos hasta que se enfrenta. Entonces, no hay otra manera de saber si podemos cambiar la educación e ir hacia ese futuro que más
nos entusiasme y consideremos mejor si no lo enfrentamos. Entonces, te invito a imaginar con rebeldía, a tener un compromiso significativo con el cambio, a siempre estar como en un escape permanente de esas estructuras que traten de amoldarte, que siempre estés buscando salir de ellas. Entonces tal vez nunca logremos salir del todo, pero tal vez la construcción de nuestra identidad como docentes está en esa salida, en esa búsqueda continua, en esa salida, en ese escape permanente de buscar otras opciones. Entonces, creo que cualquier docente que esté dispuesto a pensar la educación desde sus orígenes y desde su esencia y que esté dispuesto a entrarle a la conversación y encontrar puntos en común y generar y construir ese espacio donde dar aire, creo que estaremos bien. Creo que podremos construir ese cambio. ¿Y sabes qué? Necesitamos docentes que trabajen junto con las estructuras y el sistema para cambiar las cosas, como necesitamos docentes que estén fuera de esa estructura y que empujen a otras alternativas y a otras posibilidades, como necesitamos también docentes que sean totalmente rebeldes y que estén buscando otro tipo de transformaciones mucho más radicales. Necesitamos a esos tres, necesitamos diferentes actores y no solo docentes, a los coordinadores, a los directivos, necesitamos a los padres de familia, a los mismos estudiantes y cada quien que se coloque en un espacio de juego dentro de ese cambio y empecemos a empujar. ¿Por qué? Porque la idea es esa, el que siempre estamos en crisis, siempre estamos en transformación, siempre estamos en escape, buscando nuevas maneras, nuevas formas de dar aire a lo que es eminentemente humano, al talento, a lo que es propio de cada persona. Te invito a siempre cuestionar, a siempre estar buscando otras posibilidades, a tener ese pensamiento crítico ante la innovación, ante la tecnología, ante lo que pasa y nunca perder el foco de lo más importante que sucede, el cuidado, la amabilidad, la pertenencia, la relación humana, el diálogo franco, la buena provocación, el conflicto que me sacude, el que me desordena las ideas y entonces puedo reacomodarlas. Esos momentos de exploración, de creación, de juego, esos momentos en los que nos sentimos vivos y resonamos, estamos buscando más de eso. Estamos buscando momentos en los que podamos tener silencio y belleza, que podamos tener la amplitud y también la sencillez. Estamos buscando que la educación siempre vaya al origen y que todo lo demás apoye a que podamos vivir en plenitud y en convivencia. Y esa tal vez es la utopía, tal vez no llegaremos a ello, pero ¿cómo vale la pena caminar? ¿Cómo vale la pena hacer ese camino? Para nosotros, para los que vienen, para ser buenos ancestros. Y qué mejor que el profesor, el que inspira, el que da aire, el que emociona, el que motiva, el que tiene esperanza crítica, el que para él es un acto de desafío, el siempre tomar su voz y provocar el cambio. Y te invito a que así sea, a que estemos en ese estado permanente de escape, buscando que la posibilidad de la educación siempre sea transformadora. Si es menos que eso, seguimos en crisis y está bien, sigamos y encontraremos el camino. Oigan, se me ocurrió una idea. Después de todo lo aprendido en el programa Domina tu clase con éxito y el último episodio que tuvimos sobre el futuro de la educación, pues mira, vas a encontrar en nuestras redes sociales el manifiesto. Te invitamos a que lo edites, a que lo modifiques, a que le agregues lo que para ti sea importante y que lo compartas con tus colegas, con otros maestros y entonces que entremos a la discusión, que entremos a la conversación.
no es que las cosas tienen que ser como yo las estoy diciendo, es una provocación a pensar en el futuro de la educación e imaginarlo. Entonces, pues puedes descargar en nuestras redes sociales el manifiesto, compártelo y dinos qué opinas.